nombre es Jaime Pineda, soy licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad de Caldas, estudié maestría en Filosofía en la misma universidad y ahora estoy estudiando un doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. Mis intereses investigativos, mis búsquedas vitales, mis obsesiones teóricas han estado atravesadas por el pensamiento ambiental, una perspectiva en torno a la realidad que somos, una manera de comprender esta época de desencantos, de frustraciones, de difíciles periodos, una manera de comprender aquello que somos en la naturaleza, la manera como estamos devastando el lugar que habitamos. Desde esa perspectiva del pensamiento ambiental, mis búsquedas han estado asociadas a la pregunta por el habitar, por la manera como el hombre habita esta tierra, cómo se instala en ella, cómo se inscribe en ella, cómo la va depositando de signos, cómo la va inventando. Mis primeros arribos teóricos fueron en torno a las preguntas por el habitar en tiempos de la guerra, allí donde los paisajes y las moradas humanas son destruidas por el cálculo de la razón, por el cálculo de la técnica, por la devastación que produce nuestra confrontación, nuestra eterna confrontación. Y en un segundo momento, sobre todo en las tesis que he venido desarrollando en el estudio doctoral, me he venido preguntando por la manera como persistimos en medio de estas ruinas y en medio de esta barbarie, que no es solo física, es también simbólica. Y desde ahí quisiera presentar simplemente aquello que anuncia el pensamiento ambiental y cómo el pensamiento ambiental configura una manera de leer esa relación que toda cultura establece con la naturaleza. De manera singular y específica, la manera como nuestra cultura, la cultura moderna, en el ámbito de la civilización occidental, ha venido configurando el tipo de naturaleza que hoy desafortunadamente hemos devastado. La primera pregunta que quisiera responder en esta introducción es ¿qué nombra el pensamiento ambiental? Pregunta ineludible cuando se trata de situar el pensamiento ante una cuestión del tiempo presente. ¿Qué es aquello que nombra el pensamiento ambiental? Lejos de las disciplinas, lejos de las ciencias, lejos de los discursos que intentan definir un objeto de estudio, el pensamiento ambiental nombra una relación. Se ocupa de las relaciones entre cultura y naturaleza, relaciones que además son ineludibles en cualquier aventura civilizatoria y en cualquier gesta de humanidad. El ser humano, al inscribirse en la naturaleza, la modifica. Y lo que va a diferenciar nuestra cultura moderna en nuestra civilización occidental es que esa modificación y esa transformación de la naturaleza ha devenido en crisis, ha devenido en explotación. La historia que quiero compartir en este módulo de pensamiento ambiental es cómo la civilización occidental destruye la naturaleza que habita. Para afirmarse, la cultura moderna necesita ser una cultura contra natura. La única forma en la que la cultura moderna encontró su afirmación y su realización fue deshaciéndose de la naturaleza, explotando la naturaleza, reduciéndola a un objeto de consumo, a una mercancía rentable. En las lógicas del capitalismo, que son las lógicas inherentes de la cultura moderna, la naturaleza no es más que una simple mercancía o una plétora de recursos disponibles. El pensamiento ambiental desde esa perspectiva nombra entonces la relación contemporánea de la cultura con la naturaleza a la luz de un enunciado que emerge, que aparece, que brota, fundamentalmente en la década del 60 y a la que llamamos crisis ambiental. La relación que nuestra cultura establece con la naturaleza es una relación mediada por la crisis, por el desencantamiento y por la pérdida de armonía con el lugar que habitamos. Son varias las determinaciones que han llevado a esta cultura a ese periodo de crisis. En el primer registro de enunciación, en su primera aparición histórica, la crisis ambiental nombraba una crisis de los recursos de la naturaleza y le imponía ciertos límites a una atroz idea nacida en el siglo XVIII y XIX, que fue la idea del progreso vinculado al crecimiento económico ilimitado, fundamentalmente en el ámbito de las lógicas del capital. En un segundo momento, sobre todo en la década del 70 y el 80 del siglo pasado, y en el informe Brundtland, la pregunta por la crisis ambiental deja de ser la pregunta por el agotamiento de los recursos y los límites del crecimiento económico para empezar a hacer una pregunta en torno al futuro, a lo que queda disponible de la naturaleza para las generaciones que todavía no somos, para aquellos que todavía no han nacido. La pregunta pasa de ser un asunto de recursos en el límite de la economía
para convertirse en una pregunta temporal por las generaciones que todavía no somos, por los que todavía no han nacido, como decía anteriormente. 2 registros de enunciación, 2 órdenes de discurso para comprender la crisis ambiental que fueron llevándonos poco a poco en la década del 90 a pensar que la crisis ambiental era más bien la expresión de la crisis de sentido de la civilización occidental. 3 acontecimientos se instalaban en el fondo de esta crisis como crisis de sentido. El primero lo identificamos en la historia, en un pasado remoto y lejano, en el que la civilización occidental aparece bajo la impronta de la escisión hombre-naturaleza. Desde que somos occidentales, el hombre occidental necesita escindirse de la naturaleza para poderse afirmar como humano. Esa separación originaria puede leerse a través de la estructura mítica que funda Occidente en la tragedia de Ícaro, que para ser necesita deshacerse de la naturaleza. Un segundo acontecimiento propio de la estructura de la civilización occidental ha sido la dinámica de conquista y dominio de la naturaleza a través del gran relato de la ciencia en el siglo XVII y XVIII. Segunda connotación en la que la naturaleza parece reducida a ser un objeto medible y cuantificable por la razón científica. El tercer acontecimiento es un acontecimiento propio del siglo XIX y del siglo XX, en el cual la naturaleza aparece reducida a ser una plétora de recursos disponibles para la técnica y para la economía. Una naturaleza reducida a mercancía, en una doble reducción además, la reducción del hombre a fuerza de trabajo, a una mercancía que se puede comprar y se puede vender, y la naturaleza como una propiedad del hombre, donde el capital instala sus lógicas y sus dinámicas sobre sus tramas de vida. 3 acontecimientos nos permiten pensar que la crisis ambiental es una crisis de sentido estructural, profunda, histórica de la civilización occidental: escisión originaria, dominación científica y explotación económica. En esos 3 acontecimientos, la representación que esta cultura tiene de la naturaleza es una representación mediada por la reducción. Primero, por el obstáculo que le plantea al hombre la necesidad de deshacerse de la naturaleza para afirmarse como humano. El segundo acontecimiento implica entonces la reducción de la naturaleza a ser un objeto medible, cuantificable, atravesado tan solo por una razón científica que pretende develar la lengua de la naturaleza en el lenguaje físico-matemático. El tercer acontecimiento, la reducción de la naturaleza a ser tan solo una mercancía que se puede explotar para poner al servicio de las necesidades de la cultura. Son estos 3 acontecimientos los que le han permitido a esta perspectiva emergente en la segunda mitad del siglo XX comprender la crisis ambiental como una crisis de sentido civilizatoria. Esto tiene varias implicaciones. La primera, la crisis ambiental no se agota en la crisis de un modelo de desarrollo. No basta con reformular los modelos de desarrollo, ese discurso de la posguerra que pronunciara Truman cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo como el último gran evangelio de la civilización occidental para superar la crisis ambiental. La crisis ambiental no se agota en una crisis de recursos naturales disponibles para la economía. Tampoco se agota la crisis ambiental y no se supera en la interpretación que de ella han hecho ciertas prácticas del saber o ciertos ejercicios del conocimiento científico, planteando que es necesario reconfigurar el paradigma sobre el cual nosotros entendemos y conocemos la naturaleza. No basta con los paradigmas de la complejidad para superar la crisis ambiental. Tampoco basta con un uso de tecnologías limpias o técnicas más amables con la naturaleza, porque en el fondo de lo que se trata es de pensar que la crisis ambiental tiene una estructura y un arraigo fundamental en la representación que esta civilización ha hecho de la naturaleza, que pasa por la manera como la nombramos, que pasa con el instante en el que Augusto Ángel Maya decía: perdimos el asombro ante la naturaleza. Antes de morir, Ángel Maya decía que quien no se asombra ante la naturaleza no merece vivir. En el asombro ante la naturaleza está la condición humana en su más plena exposición. Lo que ha olvidado Occidente es este asombro con la naturaleza. Perder el asombro de aquello que no somos implica el segundo olvido. El hombre occidental no se siente parte de la naturaleza, más bien ha creado un ejercicio de propiedad sobre la naturaleza. Distinta a esta perspectiva son las perspectivas de las comunidades originarias de la Via Yala,
de los pueblos indígenas, donde el ser humano se afirma en tanto está en la naturaleza, en tanto se reconoce como parte de la naturaleza. Esa inversión de esta lógica, que podríamos situar a la base de la crisis ambiental, no se resuelve ni en el modelo de desarrollo sostenible, ni en la aventura de las tecnologías limpias, y mucho menos en los nuevos paradigmas de la ciencia. Es necesario, como también planteaba Augusto Ángel Maya, que para superar la crisis ambiental es necesario formular las bases de una nueva cultura, y que las bases de una nueva cultura no se modifican como la capa de un peregrino que puede cambiar su vestidura, que puede cambiar su revestimiento fácilmente. Uno no cambia la cultura como quitándose la capa que al peregrino protege. Transformar una cultura es insistir en nuevos hábitos, en nuevas maneras de relacionarse con la naturaleza, y estas relaciones están mediadas, están atravesadas y están desgarradas por el lenguaje con el cual nosotros nombramos la naturaleza que habitamos. El pensamiento ambiental es entonces una manera de comprender el fondo de esta crisis, y en el fondo de esta crisis hay un imaginario que se reproduce hace más de 2000 años, el imaginario de la escisión. Hay una práctica que hemos naturalizado, que es la práctica de reducción a objeto y mercancía a la naturaleza, sea en el registro de la ciencia, sea en las gramáticas de la economía, y solo en la suspensión, en el deshacer esas prácticas y deshacer ese imaginario, será posible, como decía Frijov Capra, cambiar de rumbo, comprender que el ser humano es la naturaleza que habita, y como el mismo Capra lo citaba a partir de una frase de un indígena norteamericano, se trata de comprender que el ser humano no es más que una hebra dentro de la trama de la vida. Se puede suspender esa condición antropocéntrica, dominadora, conquistadora, que termina reduciendo la naturaleza. Esa es la gran pregunta que se hiciera Edgar Morin a principios de nuestro siglo, cuando en el último de los métodos, Morin se preguntaba si algún día podremos habitar poéticamente la tierra. La pregunta por el habitar es la pregunta central, la pregunta fundamental del pensamiento ambiental. ¿Cómo habita el hombre esta tierra? Porque lo que tenemos disponible no es una manera de habitarla, sino una manera de ocupar la naturaleza, de deshacer en sus tejidos nuestras prácticas existenciales. Y en ese mismo sentido, para Edgar Morin, la posibilidad del habitar poético tiene que ver con la posibilidad de reinterpretar la naturaleza humana, la condición humana, a la luz de lo que estamos nombrando como el giro ambiental de nuestra cultura. La crisis ambiental no se agota, por tanto, en los grandes relatos del calentamiento global o el cambio climático. La crisis ambiental tiene que ver con la estructura existencial de nuestra época, con esa terrible persistencia frente a aquella maravillosa expresión que el poeta Hölderlin dejara entre nosotros a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Esta es una raza taimada que cree saber la hora, que cree saberlo todo, y como si fuéramos la vocación del viejo mito de Protágoras, el hombre occidental cree ser la medida de todas las cosas, cree tener la capacidad de reducir las fuerzas fundamentales de la naturaleza, como alguna vez lo dijera Julius Robert Oppenheimer, quien coordinara el terrible proyecto Manhattan de nuestra era nuclear, quien coordinara la primera bomba atómica que estalló sobre los cielos de Hiroshima y Nagasaki el 6 y el 9 de agosto del 45, cuando afirmaba que con una bomba atómica de uranio el ser humano había logrado controlar, dominar las fuerzas elementales de la naturaleza. Pero más bien parecemos, como aquel mito fáustico escrito por Goethe, hemos desatado unas fuerzas que ya no somos capaces de controlar. El cambio de rumbo de nuestra civilización para hacerla viable implica crear las bases de una nueva cultura. Las lógicas del capital que instalan a esta cultura son completamente antagónicas con las tramas de la vida. Mundo del capital o mundo de la vida. Ese es el dilema inexorable que enfrenta nuestra época. Para Iván Ilich, el gran pensador del siglo XX, las artes del habitar son al mismo tiempo las artes del vivir. En la mayoría de las lenguas que componen la Babel que somos, la palabra que indaga por el vivir es al mismo tiempo la palabra y el verbo que indaga por el habitar. El habitar es el gesto fundamental del ser humano en la tierra.
el habitar es lo que realiza el hombre en la naturaleza, pero no de cualquier manera puede el hombre habitar la naturaleza sin tener de ella unas consecuencias como las que tenemos nosotros. El pensamiento ambiental es una historia de las maneras de habitar, es una comprensión de cómo estas artes del habitar se convirtieron en artes del dominio, en artes de la explotación y en artes de la escisión. Hemos desfigurado el habitar originario del ser humano y nos queda poco por aprender de nosotros mismos, y en ese sentido el pensamiento ambiental abre la puerta a otras voces, a otras interpretaciones y a otras comprensiones de esas formas del habitar. Otras culturas, menos grandilocuentes, menos rimbombantes en sus conquistas técnicas, han sido mucho más exitosas que la cultura moderna frente a las artes del habitar. Son aquellas culturas no occidentalizadas que han logrado comprender que la naturaleza que habitan, la naturaleza en la cual inscriben una huella, la naturaleza en la cual edifican una morada, se convierte en lo que ellos mismos son. Si le preguntáramos a un huitoto, si le preguntáramos a un kogi, si le preguntáramos a un mapuche, ¿qué significa ser? Todas estas culturas contestarían: ser significa habitar. El sentido de la condición humana para los pueblos originarios de la Via Yala no tiene otro horizonte distinto al aprender a habitar la naturaleza. La naturaleza para estas comunidades está viva, tiene su propia lengua, que es preciso descifrarla a través de lo ritual, de la condición mítico-poética. Se comparte hermandad con los seres vivos, se comparte en la estancia en la cual se configura esta morada un mismo destino, el destino de vivir, como decían los griegos, en un planeta vagabundo que gira solitario en medio de la inmensidad y el vacío cósmico. Occidente es una civilización de los olvidos y ha olvidado que el habitar configura el vivir, y también ha olvidado que la naturaleza en la que se instala es su primera casa. Razón tenía el filósofo francés Michel Serres cuando en 1990, 2 años antes de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, se preguntaba y nos preguntaba si nosotros habitamos los muros de nuestras ciudades o habitamos la esfera cósmica. Para Michel Serres es necesario que cada uno de nosotros sienta que su primera casa es la tierra, que su primer techo es el cielo estrellado y que su única piel es la naturaleza que toca y la naturaleza en la que se desplaza. Si no estuviéramos envueltos por esta piel poética, cósmica y misteriosa, no podríamos ser. De ese olvido, en ocasiones trivializado, en ocasiones banalizado, el pensamiento ambiental hace su primera gran gesta política para inscribir otro tipo de imaginarios. Es posible comprender que el lugar que habitamos es la casa que moramos. Es posible comprender que la naturaleza es el oikos fundamental del ser humano y que todo lo que le hace a la naturaleza se lo hace a su casa y por ende a sí mismo. De la manera de pensar esta pregunta y de la manera de constatar que existen otras formas, otros modos de devenir en la naturaleza que nos pueden enseñar mucho más que lo que enseña nuestro pasado occidental, el pensamiento ambiental construye y teje un horizonte de transformación para superar la crisis ambiental. Si no superamos la crisis ambiental, que no es como las crisis del capitalismo, no es una crisis cíclica, no es una crisis técnica, no es una crisis tecnológica, no es una crisis de paradigmas. Si no superamos la crisis ambiental, lo que se torna inviable no es la vida en su conjunto, lo que se torna inviable es el arte de habitar del hombre desde la civilización occidental. En un segundo momento, lo que vamos a intentar es comprender los paisajes de la crisis ambiental, cómo el hombre occidental en la cultura moderna ha dejado unas huellas y unas marcas devastadoras sobre la naturaleza, y lo vamos a hacer a partir de algunos paisajes que nos tocan, que tienen que ver con nosotros, que hablan de nuestro presente histórico, que instalan nuestras maneras de habitar. Son los paisajes de la explotación a cielo abierto y a gran escala de la naturaleza que somos y la naturaleza que habitamos. Existen 2 ideas para pensar la relación entre cultura y naturaleza que pueden ser configuradoras del pensamiento ambiental. La primera idea la podríamos nombrar y relatar a partir de esta imagen de Gaspar Friedrich que se titula Mujer ante el ocaso.
La idea de la relación cultura-naturaleza fundamental en el mundo occidental es la idea del asombro. Esta mujer frente al ocaso muestra en la pintura de Friedrich una relación de contacto, de encuentro, incluso de disolución en el encuentro, en la mirada entre la mujer y la puesta de sol. Los pintores románticos solían hacer esto a finales del siglo XVIII y principio del XIX. Solían imaginar una relación de disolución del hombre con la naturaleza. El primer gesto, el gesto originario del hombre frente a la naturaleza, es un gesto mediado por el asombro. De este asombro ya nos queda muy poco, tal vez solo la poesía del romanticismo alemán y las pinturas de Caspar Friedrich, sea en la poesía de Hölderlin o sea en la pintura de Friedrich. La relación hombre-naturaleza siempre deviene relación de asombro, relación enigmática, relación de encuentro. Es la mujer la que en la pintura de Friedrich se convierte en ocaso, abre sus brazos en gesto mítico poético, como si se tratara de un encuentro con lo sagrado, y logra definir ante esa naturaleza su propia naturaleza. Friedrich nunca nos pintaba de frente estos cuerpos, porque el protagonista de su pintura es el ocaso. La segunda idea podría pensarse a partir de esta pintura de Frida Kahlo, la artista mexicana de mediados del siglo XX. Si la primera idea es el asombro, la segunda es esa textura con la que nosotros hacemos naturaleza. Que el ser humano es parte de la naturaleza, es quizás lo que pretende enunciar Frida Kahlo en esta obra titulada Raíces. La configuración de su columna vertebral son las ramas, son los tejidos, su disposición horizontal nos permitiría comprender esa coligación, esa pertenencia directa con la naturaleza. Como lo enunciaba Marx en los manuscritos de 1844, el cuerpo del hombre es la naturaleza y necesita de ella para no morir. Frida Kahlo imagina, con todo el arraigo y toda la tradición que implica su mundo mesoamericano, que es necesario tejerse con la naturaleza, que el hombre es una trama de vida y una hebra en esa trama de vida. Raíces y asombro. Entre el ocaso de Friedrich y las raíces de Frida Kahlo se configuran las dos ideas esenciales en la relación de la cultura y la naturaleza. A partir del asombro y del vínculo y la pertenencia a la naturaleza, esa experiencia de arraigo que el hombre construye frente a la naturaleza, nos encontramos con la obra de Andy Goldsworthy, un artista contemporáneo que nos recuerda que pese a la construcción de las grandes ciudades, de las metrópolis, de las moradas de rascacielos y de los grandes edificios en los que hemos venido configurando nuestra existencia, el gesto humano fundamental en el arraigo, en las raíces de Kahlo o en el asombro ante el ocaso de Friedrich pasa por imaginar una morada en la naturaleza. Lo que hace nuestro artista es intentar recuperar de la naturaleza algunos elementos para construir en ella su nicho y su morada. Habitar en esos espacios, en el núcleo de la naturaleza, en el corazón de la naturaleza, poder revestirse con su piel. Es la idea de Andy Goldsworthy con su trabajo, una síntesis de las raíces más el ocaso, una manera de comprender el trabajo de Hundertwasser, arquitecto ambiental austriaco, que siempre imaginó que los techos tenían que ser como los suelos. Le devolvíamos a la naturaleza aquel fragmento de tierra que le habíamos quitado. Hundertwasser diseñaba así sus nichos y sus moradas para que el ser humano nunca olvidara que el suelo que pisa es al mismo tiempo el techo que habita, que la naturaleza es lo que constituye al ser humano, y como decían los poetas románticos, el ser humano es aquel animal que habita entre el cielo y la tierra, marcándolo todo, inventándolo todo. En el caso de Ana Mendieta, la artista cubana, su exposición artística, la manera como configura su cuerpo en desnudez, nos permite imaginar cómo el ser humano está entramado en la naturaleza. De nuevo la idea de raíces y asombro presentadas en la primera frase de esta clase, de este módulo, vendrían a ser convergencia en la obra plástica Ana Mendieta, la relación de nuestra piel con la piel de la naturaleza.
Es lo mismo que podríamos encontrar en las pinturas de Jean-François Millet en torno a la vida de los campesinos y los labradores. Si el hombre es aquel animal que habita en la naturaleza, cuya relación se da a través del asombro, como la mujer ante el ocaso, y en cuyo corazón puede configurar las raíces, como en el caso de Frida Kahlo, raíces de asombro que van configurando el nicho y la morada humana, el gesto del hombre en la tierra, como lo plantea Millet, es un gesto de cuidado, es un gesto de cultivo, es lo que implicaría la palabra originaria cultura. Cultura para el mundo griego implicaba el colere agrum, cultivar la tierra, arar la tierra. Un hombre culto es aquel capaz de cultivar el nicho en el que habita, y la semilla se convierte como en el vínculo esencial entre el hombre y la naturaleza. La semilla es la promesa del futuro. Distintas escenas del siglo XIX de los pintores realistas franceses, en el caso de Millet, evocaban las situaciones campesinas en esa relación mágico-poética con la naturaleza. Cualquier gesto con la naturaleza, hasta las espigadoras de Millet, era un gesto de relación armónica con ella. Cuidar la tierra implicaba cultivarla, y al cultivar la tierra se garantizaba un culto en la naturaleza. Uno podría pensar que frente a las perspectivas contemporáneas de la relación cultura-naturaleza, de lo que hoy podríamos enunciar como crisis ambiental, tiene que ver con el olvido del arraigo, tiene que ver con la pérdida de las raíces, tiene que ver con la pérdida del asombro, tiene que ver con la imposibilidad de leer como morada la naturaleza que habitamos y como cuidado la naturaleza que cultivamos. Es como si los paisajes de Millet, los paisajes de Andy Goldsworthy, los paisajes de Ana Mendieta, los paisajes de Frida Kahlo, terminaran en esta otra pintura, también de Frida, y nos enfrentáramos como a dos concepciones de mundo, dos paisajes donde se configuran esas relaciones entre cultura y naturaleza. De un lado el mundo fordista, el mundo de los rascacielos, el mundo de la revolución industrial, el mundo de los artefactos técnicos, el mundo que siembra sus cables, el mundo de la potencia eléctrica del ser humano, el mundo del Frankenstein, el mundo de Mary Shelley, el mundo de Un mundo feliz de Aldous Leonard Huxley. De otro lado, un mundo originario, un mundo indígena, un mundo de los templos que nos acercaban a los dioses, al sol y a la luna. De este lado, un mundo de rascacielos que nos distancian de la tierra. De este lado, las ruinas de los pasados originarios, donde el culto a los dioses era al mismo tiempo el culto a la tierra. De este lado, las plantas sabias, sembradas por nuestros ancestros, y en el centro nosotros, que como Frida Kahlo vivimos en esa tensión entre un paisaje de la disolución, el respeto y el asombro ante la naturaleza, y un paisaje de la dominación, el control y el exterminio de la naturaleza. Hace mucho tiempo que sentimos que la naturaleza ha perdido la vida, como pintaba Vincent van Gogh y sobre él escribía el poeta Antonin Artaud. En esa pintura de Van Gogh, el cielo estrellado, la naturaleza es dinámica, el ciprés en el centro corona nuestra ciudad, pero toda la imaginación posible lee la naturaleza como una naturaleza que está viva. Para nosotros más bien se trata de una naturaleza muerta, como la pintura de Francisco de Goya y Lucientes, Duelo a garrotazos, síntesis para el pensamiento ambiental de lo que se llama crisis ambiental. A principios del siglo XIX, Goya, el pintor romántico español, dibujaba en un fresco de una de sus paredes, en la Quinta del Sordo, dos personas que están en un duelo a garrotazos. De ahí nace el título de la obra, Duelo a garrotazos. Se encuentran batallando a muerte, resolviendo sus contradicciones sin tener presente un contrato social, el fin del contrato social. Pero lo que llama la atención a un pensador como Michel Serres, de esta pintura de Goya, es que lo hacen sobre arenas movedizas. Los duelistas no saben que la intensidad de su combate los está hundiendo poco a poco. ¿Por qué podríamos imaginar lo absurdo de esta situación? Porque para estos dos hombres, comprometidos en sus grandes guerras, en sus grandes contradicciones, la naturaleza no es ni siquiera el telón de fondo de su acontecimiento. Se ha olvidado el mundo de la naturaleza. Llegará el instante
si Goya hubiera imaginado el desenlace de su pintura, en que los dos duelistas solo se tendrán a sí mismos para poder configurar el fin de esa existencia antagónica. Terminarán hundiéndose en las arenas movedizas y habrán pensado, como pensaba Ulises, de rodillas frente al río que está a punto de desbordarse, que tiene que suplicar un poco porque se ha olvidado de una naturaleza que es capaz de aniquilarlo. Ese es el paisaje que podríamos representar fotográficamente en Luis Vasconcelos, en un desarraigo a principios de este siglo en Manaus, en Brasil. Aquí aparece nuestro duelo a garrotazos, una mujer de un pueblo originario que tiene una relación mítico-poética con la tierra, que construye su arraigo a la manera de las raíces de Frida y vive en el asombro de la naturaleza que habita, es desalojado por esa otra visión de la realidad y de la naturaleza, que ha leído esa naturaleza como un espacio para expandir el perímetro urbano de una ciudad o para explorar algún recurso que en esa tierra se encuentre. Dos maneras de pisar, dos maneras distintas de habitar. Para esta mujer, la casa. Para estos personajes, representantes de un orden establecido, fuerza represiva de un orden establecido, se trata de un desalojo más, de limpiar la tierra, de arrasar la tierra para garantizar la idea de progreso, para garantizar el proyecto de expansión de la modernidad. Esas relaciones de tensión que veíamos en la pintura de Frida Kahlo se pueden ver en esta pintura de Ilya Repin, en la que se configura un paisaje de doble explotación del hombre y de la naturaleza a finales del siglo XIX. Ahí está la clave del pensamiento ambiental, en poder comprender cómo la civilización occidental se ha olvidado del asombro ante la naturaleza y de la posibilidad de construir raíces, y al mismo tiempo ha generado un doble escenario de explotación, donde se explota tanto la tierra como el hombre que en ella habita. Paisajes del realismo ruso, paisajes donde una mujer se detiene a mirarnos en una mina a cielo abierto, paisajes pintados en la Europa del siglo XIX y al mismo tiempo paisajes que podríamos revelar hoy con estos que serían los símbolos y los signos de la crisis ambiental. Detrás de cada una de estas corporaciones, la percepción de la naturaleza no es la percepción Frida Kahlo, no es la percepción Gaspar Friedrich, no es la percepción que tenía Hundertwasser, no es la representación que de la naturaleza tenía Andy Goldsworthy. La percepción que subyace a estos símbolos transnacionales, a estas compañías, es de una naturaleza que simplemente se lee como una mercancía. Se puede representar sus riquezas para explotarlas, pero no hay brazos abiertos como en el caso del ocaso pintado por Friedrich, y tampoco hay un tejido horizontal de relación de raíz como en el caso de Frida. Para cualquiera de estas compañías, lo que en otrora fuera la cima de un lugar sagrado y de peregrinación que nos acercaba a los dioses en África Central, hoy a través de esta marca se convertirá dentro de pocos años en una mina a cielo abierto, porque hay que extraer los recursos que allí están disponibles. Porque estas fotografías satelitales muestran los paisajes de la crisis ambiental y las huellas del desarrollo. Se trata de una mina a cielo abierto de cobre, la más grande en el mundo hasta la década del 70, explotada por una de las transnacionales cuyos símbolos veíamos en una diapositiva anterior y que han alterado tejidos ecosistémicos y también relaciones culturales. Estas son las marcas del progreso, y en esas marcas, en esas huellas, en esos dispositivos de explotación aparecería ese doble olvido de la raíz y del ocaso. Esta es la condición desencantada de la naturaleza que habitamos. Aquí la naturaleza tan solo es una plétora de recursos disponibles y es una mercancía que puede ser explotada. Este orificio, además, tenía como objetivo sacar todo el cobre que había depositado y que se había sedimentado durante millones de años en la tierra. Cobre que además terminó siendo vendido para la industria militar norteamericana. Estos paisajes, esta mina de uranio a cielo abierto también hacen parte de las condiciones de la crisis ambiental. Son estos los resultados y son estos los efectos
de nuestra pérdida de comprensión de la naturaleza como casa. En el centro de nuestra selva amazónica, una mina de carbón a cielo abierto y la destrucción total del espacio habitado y del lugar ambiental. En medio de estos paisajes que alimentan todo el proyecto energético de la sociedad del consumo y que extrañamente, a mayor desarrollo de las fuerzas productivas, seguimos viendo en aumento la gente que muere de hambre en el mundo, encontramos un paisaje, el paisaje de la Serra Pelada en Brasil. En la década del 80 se descubrió un yacimiento de oro. En medio de los brazos disponibles en las ciudades de Brasil, en los lugares misteriosos y trágicos como las favelas, llegó el rumor de que existía oro en el estado de Pará. 90.000 jóvenes sin nada que hacer se fueron en busca del oro. En su búsqueda se encontraron con la figura del garimpeiro y el testimonio de estas fotografías es de Sebastião Salgado. En el registro fotográfico de Sebastião Salgado, en la Serra Pelada aparecen 90.000 hombres convertidos en garimpeiros. La última frase del trabajo fotográfico de Salgado afirma que en Brasil es muy fácil que un hombre se convierta en garimpeiro, pero casi imposible que un garimpeiro algún día recupere su condición de humanidad. Se fueron, como escribía Eduardo Galeano, solo como brazos y sin rostro, sin historia, sin familia, fuerza de trabajo disponible, mercancía barata, a buscar en un gramo de oro el proyecto de vida o el futuro de su existencia. Igual la mina no le pertenecía a ellos, la mina le pertenecía a Vale, y estamos en el momento en el que la gran explotación de oro en Brasil aumenta los niveles del Producto Interno Bruto, pero disminuye la condición de dignidad de las personas que allí están. Las fotografías hablan de cuerpos hechos de barro, de cuerpos untados de tierra, de cuerpos que son esclavizados a finales del siglo XX, en la década del 80. Cada uno salva su propia existencia a como dé lugar. Pequeños gestos de humanidad aparecen en la Serra Pelada, pero la condición de doble explotación que refiere el pensamiento ambiental es lo que permitiría comprender de qué es de lo que estamos hablando cuando decimos que la crisis ambiental no se agota en un asunto de paradigmas, ni de tecnologías limpias, ni de reorientaciones técnicas, que la crisis ambiental no se agota en un modelo de desarrollo, porque el modelo de desarrollo que soporta el discurso de una transnacional como Vale es un modelo de desarrollo centrado en la sostenibilidad de la mercancía y la imposibilidad de lo humano. Cada una de las fotografías tomadas por Sebastião Salgado revelan la doble tragedia de esa existencia humana condicionada como mercancía. Tragedia que es tragedia de la tierra y tragedia del hombre. De estos paisajes se encarga el pensamiento ambiental, de nombrar sus consecuencias, de comprender cuáles han sido sus causas, de leer cuáles serían las alternativas a esta doble configuración de la explotación y la devastación. Distinto, muy distinto y muy distante a los paisajes pintados por Millet, a los paisajes pintados por Gaspar Friedrich, a la poesía de Hölderlin, a nuestras maneras mítico-poéticas de habitar la naturaleza, implican este tipo de explotaciones contemporáneas. 90.000 garimpeiros que cuando se termina el oro en la Serra Pelada quieren otro pedazo de tierra, y la respuesta del gobierno de Brasil es una masacre en Curionópolis, la ciudad en la cual estos hijos del desarraigo terminaron imaginando por un instante sus vidas. Las escenas de Salgado inspiraron a Godfrey Reyo para su segunda parte de la trilogía Caxi, Povacaxi, la vida como transformación. Escenas de imágenes movimiento con telón de fondo de música de Philip Glass que repasaron la tragedia de estos cuerpos y de estos rostros en la Serra Pelada. Gestos mínimos de la aparición de lo humano, hombres que ascendiendo como si se tratara del Gólgota o como si se tratara de Sísifo de Albert Camus, llevan sobre su espalda el peso de una existencia que los ha reducido a nada.
Todo el oro extraído de la Serra Pelada se limpia, se olvidan sus rostros, se olvidan sus cuerpos y termina en una colección cualquiera de una gran tienda donde se comercializa el oro extraído de la Serra Pelada, en cuerpos que no tienen nada que ver con la extracción, en cuerpos de modelos limpias que le permiten a uno olvidarse y borrar si alguna vez pensó en las manos que habían recuperado ese oro de la tierra. Igual suerte corrió esta historia en una mina a cielo abierto en África, pero aquí con mayor evidencia, al igual que en la Serra Pelada, estas manos con esas pepitas que alimentan la sociedad contemporánea del consumo, esas manos que tienen una doble piel de la explotación de la naturaleza y la explotación del hombre, pasan como por arte de magia a unas manos limpias en fondos neutrales en los que se olvida todo lo que pasó cuando aparecen estas fachadas. ¿Qué fue lo que pasó? Destrucción del hombre, destrucción de la naturaleza, destrucción de vidas, guerras civiles, para que alguien pueda exhibir un diamante para siempre, aunque otras vidas y otras naturalezas no lo sean.